Bueno, pues mi nombre es Marc Montserrat. Mi trayectoria profesional, realmente soy ingeniero industrial. Después de la carrera empecé a trabajar en ingeniería industrial. Me pasé a la industria de la salud, al mundo farmacéutico y al mundo de la tecnología aplicada a la salud, y la verdad me parece apasionante. Bueno, Biocelix, pues depende cómo lo mides. O sea, la tecnología llevaba, yo creo que desde 2012, eh, pero la empresa yo creo que se fundó en 2016, finales del 16, y estuvimos trabajando 2 años en la tecnología, en el diseño. O sea, teníamos mockups, tenías prototipos, yo creo que estábamos a 6 meses, un año realmente de implementarlo en producción y de seguramente lanzar. Biocerix era una tecnología y una compañía que iba a solucionar un problema gravísimo que hay en el mundo de la salud. Tú, para tener un resultado médico, necesitas enviarlo a un laboratorio y esperar días, si no semanas, para tener un resultado. Y esto perjudica al paciente y perjudica al sistema de salud. Biocerix tenía una tecnología para obtener resultados de pruebas muy complejas en minutos. Teníamos un test de coronavirus que se podía hacer en 17 minutos en una farmacia. Podíamos no solo hacer coronavirus, sino otros 29 patógenos a la vez, por un operario que no tenía ningún tipo de formación y que era la primera vez que lo hacía. Además de esto, podíamos analizar ADN y ARN en un par de horas, con lo que la tecnología te permitía hacerlo mucho más rápido y mucho más barato. Una aplicación obvia es cuando hay una pandemia, pero también para la gripe, en realidad, y sin duda para procedimientos mucho más complejos, como pueden ser diagnóstico de cáncer, diagnóstico prenatal. Hay muchas aplicaciones en las cuales la inmediatez y la facilidad de un test de laboratorio es imprescindible. El desafío que teníamos a nivel de proyecto nosotros era cómo traducíamos una tecnología tan compleja para que pudiera ser operada o utilizada por alguien que no tiene ningún tipo de formación. A nivel tecnológico esto era un reto, pero luego había un reto muy importante, que era cómo hacíamos el diseño industrial para que la experiencia de producto, la experiencia de usuario fuera no solo fácil, sino robusta y además atractiva. Yo inicié un proyecto para encontrar oficinas de diseño industrial punteras, y así es como me encuentro con Nácar, porque sabía que el trabajo sería riguroso y la atención al diseño que se pone. Entonces eso también me daba confianza. Cuando conocí el equipo, conocí a Bern, hubo muy buena sintonía. Es un equipo que trabaja muy bien, que tiene mucha atención al detalle, que tiene una metodología que es muy sólida, un equipo que piensa día y noche en el usuario, digamos que es químicamente puro, ¿no? Tú internamente tienes un equipo que está obsesionado totalmente en el producto y en la tecnología, y muchas veces sin quererlo, si quieres, se olvidan de la obsesión por el usuario. Entonces, va bien inyectar y formar un equipo mixto de alguien que tiene la obsesión por el usuario final. Podía convencer al resto del equipo de Biocerix que funcionaría, que la barrera idiomática no era un problema, porque el equipo que había puesto Nácar tenía el inglés como segunda lengua, pero no había ningún problema. Y luego que a nivel de trabajo en equipo podríamos solucionar la distancia horaria, que son 9 horas, son muchas horas, y también la distancia, bueno, pues de localización, obviamente, que no sería ningún problema, porque trabajas de una manera sincrónica, es decir, cuando Nácar trabaja, nosotros estamos durmiendo, y luego, bueno, pues cambias, ¿no? O sea, tú puedes trabajar, puedes avanzar, y luego a la mañana siguiente puedes tener resultados también, ¿no? Y fue la primera vez que nos embarcamos, o me embarqué a encontrar y a trabajar con equipo de diseño industrial. El diseño de instrumentos o de equipos para uso en ciencia sigue un patrón bastante establecido. Por una parte, hay un lenguaje de diseño muy claro. Por otra parte, hay poca innovación, que el usuario no es el que compra. Pero nosotros queríamos romper un poquito de esto, por un par de razones también. Primero, porque nosotros habíamos
siempre he pensado que el equipo sería utilizado en un ambiente que no sería el tradicional de un laboratorio, que podría ser utilizado en laboratorio, pero también podría ser utilizado, por ejemplo, en farmacia o podría ser utilizado en otros ámbitos. Y en esos ámbitos queríamos tener un diseño mucho más rompedor. Por otra parte, que el usuario no sea un usuario experto exige que el diseño sea mucho más cuidado. Y por otra parte, dado que el usuario no venía de ese mundo, no tiene por qué venir de ese mundo, te permite romper un poquito por eso. Te da la libertad, pero también te exige que el diseño de producto sea más rompedor. Siempre guardando estéticas o líneas muy limpias, no queríamos nada que sea muy llamativo, queríamos siempre posicionarlo como un equipo profesional que te ayude a hacer tu trabajo. Entonces, queríamos ser algo científicos y algo no distantes, pero sí basados en ciencia, con lo que acabamos con un diseño, yo creo, muy potente, pero sobrio, serio y profesional, a la vez que con un alto grado de usabilidad. El acabado, los materiales, la interfaz, la experiencia de usuario es muy diferente a otros. Otro aspecto es la modularidad. No solo el diseño, digamos, el acabado, la percepción visual era muy diferente, sino la usabilidad era muy diferente también. Entonces, o sea, otra vez, esto te impone unos imperativos, si quieres, de diseño muy diferentes a lo que es un equipo de laboratorio normal.